para que los creyentes lleven a cabo la misión y haya testimonio de Cristo en todo el mundo. El apóstol Pablo dice que él había llenado todo un enorme territorio con el Evangelio de Cristo y como ya no tenía más lugar para hacerlo, quería venir a España para anunciar el Evangelio también aquí. Esta es el mandato. Ahora notemos cuál es la misión. Me seréis testigos. Es decir, vais a seguir adelante con la misión que yo traje al mundo. Cristo trajo al mundo una misión triple. En primer lugar, trajo, no por importancia, por orden, en primer lugar trajo una misión salvadora. Indudablemente ninguno de nosotros podemos llevar a cabo esa misión. El sacrificio de Jesús fue hecho una vez para siempre. La obra redentora, la obra de expiación, la obra de reconciliación ha terminado. No se puede llevar a cabo porque ya está hecha. Pero hay otra misión. Cristo vino con misión reveladora. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice que al Dios que no se ve, que no se conoce, Cristo lo ha manifestado. Si quieres mejor, en la expresión de Hebreos en el capítulo 1, Cristo Jesús sustituye definitivamente la revelación profética. Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchos tiempos, a los padres por profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por tanto, la misión de revelación de Dios es encomendada a la Iglesia hoy. La Iglesia tiene la misión de expresar a Dios en el mundo. ¿Hasta qué punto? El apóstol Juan dice que como Él es, hablando de Dios en el cielo, así somos nosotros en el mundo. De otra manera, el mundo pudo ver en Cristo la gloria de Dios. El mundo tiene que ver en la Iglesia la gloria de Dios. La misión que le encomienda a la Iglesia es también la otra misión suya, que era una misión evangelizadora. Cuando Cristo se presenta en el Evangelio, se presenta como predicador del Evangelio. Y dice que después de la muerte de la muerte de Juan, Cristo vino ¿haciendo qué? Predicando el Evangelio por todos los lugares. Luego Cristo era predicador del Evangelio, de la buena noticia. La buena noticia era muy sencilla. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Esta es la predicación del Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Cristo? No solamente os encomiendo la misión reveladora, os encomiendo la misión evangelizadora. La gran responsabilidad de la Iglesia está precisamente en esta área. Dejadme empezar por la segunda. La misión que tú y yo tenemos es la misión de predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos. ¿En dónde? En toda la tierra. No podemos escapar de esta responsabilidad. ¿La Iglesia cristiana primitiva predicaba el Evangelio? Por supuesto. Tú abres Hechos de los Apóstoles, lees el relato de la Iglesia apostólica y notarás que la misión específica de la Iglesia, ¿qué era? Predicar el Evangelio. Y predicaban el Evangelio y tenían un éxito tremendo, los aplaudían todos, no tenían problemas continuados, pero persistían en predicar el Evangelio. El Evangelio tenemos que tener claro qué es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de libertad y transformación. Cuando tú lees lo que Pablo dice en carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 13, encuentras estas palabras. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Luego hay un poder liberador y un poder transformador. Aquellos que vivían en el mundo y en la corrupción ahora viven en la libertad en Cristo, en una vida renovada. No puedes olvidar, hermano mío, querida hermana, sobre todo en un tiempo en que estamos enfatizando en la necesidad de evangelizar. ¿Es verdad o no? Claro. Si la Iglesia de hoy evangelizase convenientemente y cada persona trajese uno a Cristo durante un año, la Iglesia se multiplicaría de una forma tremenda. ¿Es así o no? El gran problema es que a veces nosotros creemos que predicar el Evangelio es contar una historia. Predicar el Evangelio es enfatizar algunos principios radicales
que constituyen el mensaje, sin cuyos principios no hay evangelio. El primer principio, no por orden, uno de los principios que tenemos que enfatizar es que el pecado afecta a todo el hombre, ¿es así o no? Tenemos que proclamar la universalidad del pecado. En un tiempo en donde esto molesta a la sociedad, a nadie le gusta que le digan tú eres un perdido. No, eso no puede ser. Lo importante es que yo soy, y a lo mejor estoy caminando mal, pero si tú me enseñas, no señor. La Biblia afirma, los apóstoles lo predicaron, Cristo lo dijo, es mi obligación no levantar al hombre, sino situarlo donde está y decirle al hombre, tú eres un pecador. La evidencia del pecado es muy simple. ¿Puedes amar a Dios sobre todas las cosas? No, ya fallas. ¿Puedes amar al prójimo como a ti mismo? No, ya fallas. Por tanto, el pecado afecta a todos. Segunda cosa que tenemos que enfatizar en el mensaje, el hombre es incapaz para salvarse. No puede hacer nada para salvarse. Porque la obra de salvación, ¿quién la hizo? La hizo Cristo. La salvación es de Jehová. Se predica hoy un evangelio en donde dice al hombre, tú puedes cambiar, tú tienes poder para el cambio. Y ves a muchas personas esforzándose en cambiar. Señores, queridos hermanos, no hay forma de que el hombre cambie su andadura por sí mismo. Porque necesita el poder transformador de Dios. Tengo que predicar eso en el evangelio. ¿No me gusta? Sí, pero no tengo otro mensaje. Tengo que predicar que el hombre es un ser alejado de Dios y que no tiene ningún interés en Dios. ¿Lo crees o no? Escucha lo que dice la Biblia. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Adán? Fue rápido a Dios, ¿verdad? Y le dijo, perdóname, aquí estoy, mira lo que hice, vengo a arrepentir. ¿Hizo eso? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Quién buscó a Adán? Dios. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 53? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y porque el hombre no busca a Dios, es Dios que busca al hombre. Y en Lucas 19:10 leo estas palabras, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Tengo que decirle en el mensaje del Evangelio bíblico que el hombre es un ser condenado. Y tengo que decir, como dice Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Por tanto, tengo que situar el Evangelio bíblico en la dimensión bíblica en que tiene que ser situado. El evangelismo moderno me asombra. Estaba hace poco tiempo en un congreso en Estados Unidos donde espero no volver más. Definitiva y radicalmente. En donde alguien estaba enseñando que el evangelio aceptable para la sociedad de hoy tiene que eliminar tres cosas. Hablar de la sangre de la cruz, de la obra de la cruz, hablar de la condenación del hombre y hablar del pecado. Eso no es evangelio. Esa es una burla a lo que Dios determina. No son emociones el evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. A veces nosotros decimos que esta persona no creyó porque no lloró. Bueno, ¿y qué? Y no se acordó de sus pecados. ¿Y qué? ¿Ha creído en Cristo? Esto es lo que salva. ¿Notáis esto? Hay algunos que dicen, un autor antiguo, dice que antes de que el hombre sea llevado al Calvario, es decir, a la cruz, tiene que ser llevado a Getsemaní, es decir, al miedo. Dios no salva a nadie por miedo. Lo único que tenemos que hacer es decir, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Aquí tenemos la gran dimensión del Evangelio bíblico. Tenemos que presentar un Evangelio en donde se hable de que la obra de salvación está hecha. Y tenemos que recordar lo que dice el Salmo 3:8 y Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Tengo que proclamar un evangelio en donde tengo que anunciar a los hombres que la iniciativa de salvación no es del hombre, es de Dios. Y tengo que decirle a los hombres que antes de que Dios crease el mundo determinó salvar al pecador. Y tengo que decirle que Dios nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, de los siglos. Lo primero que Dios hizo al exteriorizarse en el seno trinitario es determinar salvar al hombre. Esto es sorprendente. No lo creó, no existía ni ángeles, ni hombres, ni universo, pero Dios pensaba en el ser que iba a necesitar salvación y determina salvar al pecador. Tengo que anunciar que el Salvador estaba designado por Dios desde la eternidad. Escucha la Biblia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya designado, determinado, predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Tengo que decir que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Tengo que anunciar que el mundo, que Dios ha reconciliado consigo al mundo, que la reconciliación no es asunto del mundo con Dios. La reconciliación es la obra que Dios hace por medio de la cruz de Cristo para cambiar al mundo de posición. ¿Cuánto me bendice esa obra? Qué satisfecho estoy. No hay nadie que quede excluido del Evangelio de Jesucristo. No hay nadie en la tierra a quien yo no pueda llevar el Evangelio de salvación. No hay limitación en el mensaje de salvación, porque Dios ha reconciliado consigo al mundo. Dios cambia la posición del mundo en relación con él para que sin menoscabo a su justicia, sin menoscabo a su santidad, sin menoscabo a su dignidad eterna, pueda venir al encuentro del pecador miserable y perdido y decirle: te amo y quiero salvarte. ¿Lo entiendes bien o no? Me sorprende leer que algunos anuncian por ahí que Dios no ama al impío. Bueno, no ama al impío en el sentido de identificación con su impiedad, claro, naturalmente. Dios no ama a un criminal en el sentido de que comete un crimen. Pero quiero decirte que Dios ama a todo hombre en todo tiempo, en todo lugar. Y que el Evangelio de la gracia, que es el amor de Dios manifestado en salvación, es el mensaje que la Iglesia tiene que llevar al mundo y proclamarlo en la sociedad de hoy. Que la salvación no es simplemente el perdón de pecados, sino la transformación de la persona. Tengo que decir al pecador que no solamente Dios perdona su pecado para llevarlo al cielo, perdona su pecado, regenera su vida para que sea diferente. Estamos viviendo un tiempo malo, en donde los creyentes estamos adaptando el pensamiento a la situación del mundo. Y lo que en el mundo hay, la corrupción del mundo, en cierta medida, en ciertas limitaciones, no es al fin y al cabo tan mala. Simplemente la sociedad cambió. Cualquier cosa que se opone a la voluntad de Dios ha costado la sangre de Cristo y es pecado. Y quiero deciros con todo respeto que la vida de creyentes hoy en día, que practican el pecado, que viven en el pecado, que quebrantan sus compromisos, que viven de espaldas a lo que Dios determina en su vida, son personas que tienen un contratestimonio contrario que elimina el poder de la evangelización, porque no ha cambiado su vida. Y quiero decirte que cuando un cristiano vive en el pecado, tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. No hay vuelta de hojas, hermanos. Es tiempo de comenzar una reflexión seria. Y es tiempo de vivir una vida consecuente con el mensaje que anuncio. Y si no, no lo anuncie. ¿Me entendéis? Misión de evangelización. Pero Dios envía a la Iglesia con la misión de revelación. ¿Hablaréis de mí? No. Sí, hablaréis de mí. Pero me seréis testigos. Escucha la Biblia.
A Dios nadie